Ok, niños, empezamos tema nuevo del periodo entre guerras, the interwar period. Este es el esquema que se supone tenéis que tener hecho vosotros solos, tal y como os dije el lunes pasado, y os lo cuelgo pues para que lo tengáis y para que lo corrijáis, para cuando me lo mandéis, pues que comprobéis que está todo bien. El periodo entre guerras es aquel que va entre, obviamente, las dos guerras. La primera que acaba en el 18, el 19 se firma el tratado, y el 39 que empieza la segunda. Bien. El primer punto que vamos a ver es, se le llama el camino a la Segunda Guerra Mundial, Way to World War II, Problems that led to the World War II. Es decir, qué problemas llevan al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Son tres básicamente, que son the economic imbalances. Imbalance es la palabra de vocabulario que venía en la tarea que tenía que entregarme el viernes pasado, que son los desequilibrios económicos. El segundo sería los efectos de la Revolución Rusa, effects of Russian Revolution, es decir, ¿qué influencia puede tener el estallido de el socialismo, las ideologías marxistas y la creación de ese Estado socialista en el que los obreros pues tienen mucho que decir en el resto de países europeos? Y la tercera pues sería the crisis of democracies, la crisis de las democracias, es decir, el ascenso de los fascismos y los nazismos. Vale. El segundo punto, que es el gordo, digamos, es lo que viene a llamarse desde los felices años 20, los Happy Twenties o The Roaring Twenties, hasta el estallido del crack del 29. El crack o el crash es lo mismo, del 29 es la Gran Depresión, es la gran crisis financiera que estallará en los Estados Unidos en el año 1929, que hará que las ideologías de ultraderecha sean las más votadas porque la gente tiene miedo y los de ultraderecha les prometen que los van a sacar de ese atolladero y los votan. Ahí el gran error, y asciende los fascismos, ¿vale? Ese sería el segundo punto, que es hasta donde vamos a llegar en este primer esquema, ¿vale? Entonces, empezamos analizando Way to World War II, the problems that led to Second World War, the economic imbalances mainly between the USA and Germany. Okay. The USA, it's the world's leading economic power, es el líder mundial a nivel económico. ¿Por qué? Porque ha vendido food, weapons, industrial products to the allies, ha suministrado comida, armas y productos industriales a los aliados, y lo más importante, ha dado los war loans, los préstamos, palabra que también viene en el vocabulario que me tenéis que rellenar, to the European countries. Como Estados Unidos es el gran prestamista de los pobres países europeos que se han visto derrotados, pensar que Estados Unidos participa en la guerra, pero no en su territorio, con lo cual no ha sufrido los mismos daños, pues ahora es el prestamista oficial y todo el mundo está endeudado con los Estados Unidos, de ahí que se conviertan en los másters del universo. Lado contrario, Alemania. Alemania es unable, incapaz to pay reparations, es incapaz de pagar las reparaciones de guerra que les fueron impuestas en el Tratado de Versalles, donde se les culpó de toda esa guerra. Por lo tanto, sufren una elevada inflación. Inflación es un aumento brutal de los precios y un elevado desempleo. Bien, ese sería a nivel muy general, luego ya lo veremos bien, los desequilibrios económicos. El segundo punto son los efectos de que tiene la Revolución Rusa. Como he dicho antes, los efectos de la aparición de un país comunista en el que el Estado es el que controla los medios de producción, en el que el capitalismo no existe. Bien, pues hay otros países que dicen, ostras, pues nosotros también queremos. Bien, se producirán huelgas, strikes, in Great Britain, France and Italy, and the Spartacus League, la Liga Espartaquista, un movimiento también de carácter revolucionario en Alemania. Obviamente no tendrá mucho éxito, como veremos después, ¿no? Pero bueno, suele pasar. Bien, el tercer punto es el gordo, crisis de las democracias, solo viene a punto un poquito, en el que se produce el estallido o la imposición, mejor dicho, de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y España. Y tenemos aquí un asterisco maravilloso para que veáis las características en la página 84 de lo que es el totalitarismo, en general la definición, ¿vale? Luego ya entraremos en cada uno de los diferentes totalitarismos que va a haber. Bien, segundo punto, el que hemos comentado que va de los felices años 20 hasta que toda esa burbuja de Charleston, de bailes, de fiestas y de que somos los más guays, se acaba porque está ya la Gran Depresión.
Se produce, tiene el inicio en los Estados Unidos durante los años 20. Es el periodo de crecimiento económico. In the USA, during the 20s, economic growth. And the USA are the model for the rest of the world. Son el modelo para el resto del mundo, es el famoso sueño americano. Luego otra vez se ve reforzado después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Ese sueño americano y ese modelo para el resto del mundo, flechita, está basado en el Taylorismo. Recordaréis, el Taylorismo, la forma de producción en masa en la Segunda Revolución Industrial ya digamos que se generaliza, Taylorism. Y la mass consumption, es decir, es la época del consumismo. En los años 60 será luego ya más brutal, pero aquí empieza ahora. Y es la época, como digo, de los happy 20s, los felices años 20, en cuanto al leisure, ocio, el cine, la música, los household appliances, significa todo aquello que vimos en la Segunda Revolución Industrial de los nuevos electrodomésticos que todas las casas quieren tener y todo el mundo quiere tener de todo. Y como hay mucho dinero, pues se produce algo súper importante que son las investments, es decir, las inversiones. Por lo tanto, y me vengo aquí, tenemos un boom, ¿vale? Un boom del stock market. ¿Qué era el stock market? La bolsa, palabra también de vocabulario que habíamos apuntado al inicio de este tema. La bolsa, recordaréis que es el lugar donde se compran y venden acciones. Las acciones son las participaciones que se tienen de una empresa. Si una empresa va muy bien, es como os pongo el ejemplo siempre de un club de fútbol. Tú eres accionista de ese club de fútbol, todos los beneficios que tenga ese club de fútbol, tú eres partícipe de esos beneficios, es decir, recibes parte de los beneficios. Bueno, pues las empresas ahora que empiezan a ir tan bien, todo el mundo compra acciones de esas empresas, entonces es el boom del stock market. Stock market significa bolsa. La bolsa tiene un boom en el sentido de que todo el mundo quiere comprar acciones y las acciones pues están al alza. Cuando están al alza quiere decir pues que valen dinero, mucho dinero, aquellas acciones de aquellas empresas que obviamente dan mucho dinero, lógico, ¿vale? Bien, hasta aquí la primera pantalla que me da de sí. Vamos a seguir con la segunda pantalla, ¿vale? Vamos a escribir una segunda pantalla. En la segunda pantalla voy a continuar con lo que habíamos apuntado del huge stock market. Huge stock market boom. Es decir, el boom de la bolsa. ¿Vale? Bien, ese boom de la bolsa supone que hay un montón de profits, es decir, beneficios from businesses, de los negocios. Un montón de beneficios de los negocios, lo que hace que aumente la demand, es decir, la demanda for shares. ¿Qué era shares? Palabra de vocabulario, las acciones. Todo el mundo quiere comprar acciones de esas empresas que van tan bien. Bien, hasta aquí lo bueno. A partir de ahora viene la Gran Depresión. Tenéis en el blog Depression colgadas un par de entradas, o no sé si son 2 o 3, no me acuerdo ahora, de efectos de la Gran Depresión en los Estados Unidos, efectos a nivel personal con cartas de gente que se da cuenta de que sus acciones de repente ya no valen, cae ese precio, entonces pierden todo el dinero que habían invertido y las consecuencias que ello tiene. Se produce, por lo tanto, la Great Depression. Es lo mismo, Gran Depresión, que crack del 29. Sorry. Vamos allá. Se produce al final de los años 20, end of 20s, de hecho en el año 29, es el final de este estilo de vida tan próspero, end of the prosperous and consumerist lifestyle. Se produce el fin de este estilo de vida debido a, due to, palabra de vocabulario, overproduction crisis. La crisis de sobreproducción, ya la explicamos en su momento como característica de los capitalismos, significa que, como todo va tan bien y hay tanto dinero, se produce mucho, pero llega un momento que el mercado se satura. La gente ya no lo compra, por lo tanto, cuando hay mucha oferta y poca demanda, ¿qué pasa con los precios? Muy bien, bajan los precios.
Ojalá estuviéramos en clase y os pudiera ver las caritas. Bien, por lo tanto, sube la producción agrícola, agricultural production, lo cual me lleva a una caída, fall in prices, caen los precios, lo cual obviamente es malo para los agricultores, bad for farmers. Bien, esa crisis de sobreproducción no es solo mala para los agricultores, también es malo para las empresas, porque supone que hay muchos productos que provoca que bajen el precio de esos productos. Si los vendo, no saco lo que he invertido para fabricarlos, con lo cual me arruino. Llega la palabra siguiente del vocabulario, que era bankrupt. Bankrupt o bankruptcy, ¿vale? Bancarrota para las compañías. La bancarrota es cuando una compañía no tiene dinero y tienes que cerrar, ¿ok? Ya hemos dicho que due to falling consumption, debido a que cae el consumo. Esto es un true, ¿vale? Bien. Todo esto que me lleva, esto no es nuevo, esto está en el tema anterior explicado también. Si cierran las empresas, ¿qué pasa con la gente que trabaja en ellas? Pues que pierde su empleo. Pierde el empleo, me lleva a ir al banco a solicitar mi dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a el momento definitivo, que es el Wall Street Crash. ¿Ok? Me voy a ir a una pantalla nueva para que lo veamos bien, ¿vale? Y apuntamos Wall Street. ¿Por qué Wall Street? Porque Wall Street es el nombre que tiene la bolsa de Nueva York, que es cuando se produce esto. Wall Street Crash. Crash o crack es lo mismo, se produce en octubre de 1929, October 1929, y hay 2 días, va a haber un martes y luego un jueves, pero bueno, el importante y el famoso, y para cuarto va que chuta, es el Black Thursday. ¿Ok? El jueves negro. Bien, ¿qué ocurre en el momento en el que cae la bolsa? Pues sucede que muchos inversores, many investors, de esos que hemos hablado, que ganaban tanto dinerito, invertían, panicked. Panic quiere decir que entraron en pánico. De repente se empieza a correr la voz de que tal empresa ya no va a ir más bien, porque como hay mucho stock, no lo vende y entonces ya va a dejar de valer tanto como valía antes. Entonces la gente dice, ostras, pues si ya mis acciones de esta empresa ya no valen tanto dinero, las voy a empezar a vender. Todo el mundo quiere vender. Y claro, para vender tienes que vender barato si quieres vender. Si vendes caro, nadie te lo compra porque esa empresa ya no te va a dar beneficios. Espero que lo estéis entendiendo. Si alguien no lo entiende, que me lo diga por correo o lo que sea y lo vuelvo a explicar. Vale, entonces, muchos inversores entran en pánico y empiezan a vender y vendieron sus acciones. Vende sus acciones. ¿Dónde? En la bolsa, obviamente, on the stock exchange. Ya sabemos que stock exchange o stock market es lo mismo. Espera, New York, ¿vale? Me colo aquí. New York Stock Exchange, ¿vale? Las empiezan a vender. Por lo tanto, los valores, lo que valían esas acciones se colapsan, values collapsed, y se produce el crash de Wall Street de octubre del 29, ¿vale? Consecuencias. ¿Qué tiene esto? Consecuencias. Vale. Los inversores se arruinan. Investors were ruined. Se arruinan los inversores. Los ciudadanos, corrieron a los bancos a retirar su dinero, pero todos sabemos que los bancos no tienen nuestro dinero allí, eso es mentira, el dinero no está, ellos lo tienen invertido también en otro lado. Tú vas al banco por tu pasta y te dicen vente dentro de tantos días y además no lo tienen. Vale, hablando de esto ahora tenéis que mirar las entradas del blog, que es de la película Las uvas de la ira, que es una pasada, es una película antigua, pero es que cuenta totalmente los efectos del crack del 29 y lo entenderéis súper bien si lo veis. Solo tiene un trocito colgado en el blog, obviamente, que es el que explica ese pánico que sentía la gente y lo que hicieron. Vale, entonces los ciudadanos corren a los bancos to get their money back. To get
the money back, para recuperar su dinero. Por lo tanto, el que puede saca su dinero, los bancos se quedan sin dinero. Many banks failed. Toc, toc, toc. Fallaron porque no podían recuperar los préstamos que habían concedido. Because they could not recover loans. Muchos de los préstamos que esos bancos habían cedido a esos inversores que querían dinerito para invertirlo en las acciones, cuando intentan que la gente pues pague esos préstamos, pues la gente no tiene dinero para pagar el préstamo, luego el banco se ve sin un duro. Muy bien. Siguiente consecuencia, los salarios, wages, fell. Obviamente, no solo es que caiga el salario, sino que las empresas ya hemos dicho que cierra, por lo tanto, unemployment. Tenéis que leeros la entrada que he colgado de los hermanos Marx, que es una caña. Unemployment increased. El consumo, consumption declined, es decir, cae el consumo, pues si no tengo dinero, ¿cómo voy a consumir? Muy bien. Las fábricas, factories, el comercio y la agricultura, es decir, los pilares de la economía, went into an economic crisis. O recession, una recesión, también se utiliza ahora, con dos S, recesión económica, llamada The Great Depression. The Great Depression. Sorry, ¿vale? Borro, es que al final de la pantalla ya va muy mal. Venga, The Great Depression. La gran represión. Bien, sigo. Más consecuencias. Continúo con la siguiente pantalla. Una siguiente consecuencia es que el comercio internacional, porque claro, estamos hablando de que esto está ya en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Que el mundo entero dependía de Estados Unidos, le habían pedido préstamos a Estados Unidos, la reconstrucción se hacía con dinero de los Estados Unidos, las empresas de los Estados Unidos estaban en los países europeos reconstruyendo. Si Estados Unidos peta, el resto cae como fichas de dominó, decimos siempre. Por lo tanto, international trade collapsed. That is to say, countries, los países, ¿qué harán los países? Adopted. ¿Qué os he contado yo que hace un país cuando tiene una crisis económica? Adopta qué tipo de medidas, el que me lo diga tiene un positivo. Medidas económicas proteccionistas, es decir, vamos a consumirlo de aquí y a protegerlo de aquí para evitar que el dinero se vaya fuera, lo cual, bueno, es un poco una chorrada, pero en fin. Countries adopted protectionist measures. ¿Ok? A nivel social, ¿qué pasa cuando a nivel económico la cosa va mal? Pues que hay lío, ¿verdad? Pues there were protests. Sigo con las consecuencias, ¿eh? There were protests against, claro, as usual, ¿no? The governments, pues igual que ahora, que todo es culpa del gobierno. Si lo hace bien y si no, también. A ver, there were protests against the governments and... El caso es culpar a alguien. Against the capitalist system. Y aquí creo que quiero, porfa, que recordéis la imagen que aparece en el PowerPoint que colgué el primer día, que es del profesor este de Lebrija que habla con la Z, cuando dice, aquí se trataba o de salvar el capitalismo y sale una caricatura de un nota que es el capitalista que lo tienen que reanimar, pues o salvar el capitalismo o eliminarlo o un término medio, que es lo que se hizo, que es inyectar capital por parte del Estado a la población, no a los bancos, que es lo que se hizo aquí cuando vino la crisis del 2008. Vale, vamos ya al final de esto. Solutions to the crisis. La solución vino de manos del presidente Franklin Delano Roosevelt, sí, os da mucha risa el nombre, que es el llamado New Deal.
Cuando yo os he puesto que traduzcáis New Deal, en realidad no hacía falta, pero bueno, para que sepáis lo que significa nuevo trato, es decir, un nuevo contrato, una nueva manera de hacer las cosas. El New Deal de Roosevelt hay que sabérselo. Roosevelt, ¿ok? Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ¿ok? Llega a presidente en el 32, cuando ya la crisis está avanzadita, y es el que instaurará unas measures to solve the crisis, que consistirán en lo siguiente: creation of public companies. Public companies significa compañías públicas, es decir, enseñanza pública, sanidad pública, todo público. No una compañía privada que el beneficio se lo lleva el dueño de esa compañía privada, sino que ahora es del Estado. Es similar a la idea marxista y comunista. Creation of public companies. No quiere decir que elimina las privadas, que conste. Destruction of... Vamos a destruir todo aquel excedente agrícola que hacía que me bajaran los precios, lo quito del medio. Eso viene muy bien explicado en la entrada que os he colgado también y viene muy clarito. Destruction of agricultural. ¿Os acordáis que esto hacía que los precios bajaran? Surplus. Surplus es otra palabra que viene en el vocabulario. Surpluses, plural. Excedentes. Bien. Otro es forzar a los bancos, force the banks to low loans. ¿Qué quiere decir eso? A dar préstamos, pero que sean bajos, no para forrarse, sino para ayudar de verdad a la gente. To low loans interest. Es decir, dar préstamos con muy bajo interés, para que la gente pueda recuperarse. Promover los llamados public works, otra palabra de vocabulario que significan las obras públicas, como pues las carreteras, los puentes, Franquito lo hizo con los embalses. ¿Para qué? Para luchar contra el desempleo, to fight unemployment. En vez de que sea una empresa privada la que te dé empleo y te pague una porquería de salario, pues es el Estado el que te va a pagar un buen salario. Llegamos al siguiente, increase wages. Subir los salarios. Y por último, reduce the working hours per week. Reducir las horas que se trabaja a la semana para que trabaje más gente, para que sea más productiva y subirle los salarios. Pues ya está. Esa es toda la explicación de lo que sería el crack y las soluciones a ese crack. Espero que corrijáis vuestros esquemas y que añadáis lo que os falta, y si hay dudas, pues ya sabéis, me preguntáis. También me gustaría que me dijerais cómo estáis llevando esto, la manera esta en la que estamos organizando. Bueno, estoy organizando el dar las clases. Si necesitáis, yo no soy muy partidaria de hacer una videollamada porque podéis hacer un montón de cosas para ponerme la pantalla fija y yo creerme que estáis ahí y no estar, o podéis hacer capturas de pantalla y luego cachondearos. Es decir, no soy muy partidaria de las videollamadas, pero yo qué sé, si habláis y el delegado de las clases me dice que mira, necesitamos esto para que expliques tal cosa, pues hombre, yo lo haría, ¿vale? Y también a lo mejor me sirve pues para ver cuánto habéis crecido, que seguro que habéis crecido en estos 2 meses. Bueno, niños, a trabajar. Adiós, besitos. Aquí no, sorry, aquí no es.